Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a llevar a cabo una de las sesiones sabatinas que tenemos programadas para el día de hoy, la sesión número 13 en específico. Esta sesión va a estar a cargo del compañero Martín Maco, quien es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y es miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita. El día de hoy solo vamos a tener una sola sesión. Esta es la sesión número 3, repito, sobre la audiencia de cese de prisión preventiva. Bien, en ese sentido, sin más preámbulo, vamos a hacerle el uso de la palabra a nuestro compañero Martín Maco, a efectos de que pueda iniciar con su disertación. Adelante, estimado Martín, te escuchamos atentamente. Gracias, Pierre. Un segundo para compartir mi pantalla. A ver, dame un segundo, por favor. Dale, te esperamos, no hay problema. Bien, creo que ella se puede visualizar correctamente, ¿verdad? Sí, correcto, se logra visualizar. Perfecto. A ver, ¿qué tal? Primero que nada, presentarme. Mi nombre es Martín Maco. Y como bien ya lo ha señalado Piero, soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El día de hoy me ha tocado compartir con ustedes un tema muy importante que es acerca de la litigación oral en una de las audiencias previas, como es en este caso en la audiencia de cese de prisión preventiva. Ahora, para el tratamiento de este tema, yo he creído conveniente empezar analizando el cese de prisión preventiva desde su base legal o su base normativa, identificada en el artículo 283 del nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, les propongo el sumario siguiente. Empezar hablando de la contextualización del cese en el marco de la medida de prisión preventiva, la naturaleza jurídica del cese de la prisión preventiva, el trámite para la cesación de la prisión preventiva, para culminar con lo que es ya la litigación en la audiencia de cese de prisión preventiva. Ahora, ¿y por qué considero importante o necesario empezar contextualizando el cese en el marco de la prisión preventiva? Es porque, si bien
el cese de la prisión preventiva es una institución regulada en nuestro ordenamiento jurídico penal. Es una de esas instituciones que personalmente considero que vienen derivadas de otra institución. En este caso, el cese se encuentra en el marco de lo que nosotros conocemos como la prisión preventiva. Y si bien tiene sus requisitos propios, para que exista un cese de prisión preventiva, tiene que haber existido previamente lo que es una medida limitativa de derechos, como en este caso una prisión preventiva. Ahora, si nosotros contextualizamos el cese y la prisión preventiva ya en la realidad de nuestro proceso penal, que nosotros sabemos que inicia la investigación preliminar, la investigación preparatoria, la etapa intermedia, y luego el juzgamiento, vamos a darnos cuenta que si tomamos en consideración la realidad del proceso penal en el derecho penal peruano, vamos a ver que estamos o nos encontramos sometidos a procesos penales de excesiva duración. Y es algo contradictorio porque muchas veces habrán ustedes escuchado en sus clases de procesal penal que nos dicen que justamente el proceso penal está destinado para durar lo menos posible y es por eso que se prevé una serie de medidas alternativas o de medidas de conformidad de repente con las imputaciones a efectos de reducir justamente este proceso. Sin embargo, hemos visto o vemos a diario en la televisión, en el internet, en cualquier medio de comunicación, cómo hay procesos penales que cada vez se extienden con mayor frecuencia en el tiempo. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la consecuencia de tener un proceso penal largo? La consecuencia es que existe un peligro de que cuando ya llegues efectivamente a la ejecución de una sentencia, no puedas justamente ejecutar la misma. Y a su vez, existe un peligro de que se incremente justamente el peligro procesal del investigado para la investigación o para el resultado de la ejecución de la misma. Ahora bien, estos dos peligros derivados de lo largo que son los procesos penales en el Perú, en un primer momento no deberían poder trasladarse, o sea, esta situación no podía ser trasladada a la condición procesal del imputado. ¿Por qué? Porque la regla general es que éste pueda afrontar sus procesos en libertad, gozando obviamente de la presunción de inocencia. Ahora bien, hay ciertas circunstancias propias del proceso, del devenir del proceso y justamente también de la conducta personal y procesal de estos imputados o de las personas sometidas a un proceso penal que van a hacer que esta regla general de afrontar el proceso en libertad vaya a tener una variación. ¿Y cuál es esta consecuencia? La consecuencia es que se impongan una serie de medidas de carácter personal, como en este caso hablamos de la institución base de la prisión preventiva. La prisión preventiva regulada en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal y que luego podemos discutir si tienen más fines o más características, pero yo rescato dos primordiales. El primero es lograr la sujeción de una persona a un proceso penal y garantizar la ejecución del mismo. Y el segundo es neutralizar el peligrosismo procesal que supone esta persona para la investigación. Ahora, debemos de tener en consideración que justamente nos encontramos ante una prisión preventiva y no ante una pena anticipada. Por lo tanto, el nivel de convencimiento que requiere el órgano jurisdiccional para dictar esta medida no es un nivel de certeza, como si se requiere en una sentencia condenatoria, sino lo que se requiere es un nivel de probabilidad o en términos del Acuerdo Plenario 1-2019, un nivel de sospecha fuerte. Ahora, este nivel sí es incluso mayor, ya reconocido en la doctrina, que el nivel de sospecha que se requiere para fundar un requerimiento acusatorio. Ahora, esta sospecha con la que se tiene o con la que se cuenta al momento de dictar una prisión preventiva debe mantenerse a lo largo de toda la investigación y debe ser en un futuro la base para la emisión de una sentencia condenatoria. Ahora bien, centrémonos en la prisión preventiva. La prisión preventiva está enmarcada en lo que es la investigación preparatoria o generalmente se dicta en la investigación preparatoria. Es más, es muy común que acompañado a tu requerimiento, acompañada a tu disposición de formalización de la investigación preparatoria, venga tu requerimiento de prisión preventiva. O es que en el transcurso también de esta investigación preparatoria, el magistrado, el magistrado fiscal bien pueda solicitar esta medida. Ahora, para dictar una prisión preventiva, como ya lo hemos dicho, el plenario 1-2019 nos dice que debemos tener una sospecha fuerte de la comisión del delito.
Ahora, si nos remitimos al artículo 268 y a la casación de Moquegua, que creo todos aquí manejamos, vamos a verificar que también se deben cumplir una serie de presupuestos que deben ser concurrentes, desde los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de la pena, la, el peligrosismo procesal, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida y el plazo de duración de la misma. Ahora bien, ya tenemos una prisión preventiva. La prisión preventiva supone una realidad. Debemos tener en consideración que una vez que ya se dicta esta prisión preventiva y esta ha quedado consentida o firme, en el caso haya sido objeto de un recurso impugnatorio, esa realidad ya es la realidad existente para el órgano jurisdiccional. Puede ser que para nosotros sea una realidad incorrecta, una realidad de repente desproporcional, pero debemos partir, o para trabajar la presente sesión, de que esa realidad ya es con la que cuentan los magistrados o el magistrado que ha dictado la prisión preventiva, y es bajo esa realidad que nosotros debemos trabajar una serie de actividad probatoria de descargo, o esa sería la labor del abogado, a efectos de que cuando postulemos, en este caso un cese de prisión preventiva, le digamos, esta realidad que tú ya tienes es innegable, ha cambiado por estos motivos. Ahora bien, ahora bien, debemos tener en consideración que la medida de prisión preventiva, al ser una medida no definitiva, como es una sentencia, sino ser una medida de naturaleza cautelar, está sujeta a dos principios, al principio de variabilidad y al principio del rebus in stantibus. ¿Qué significa ello? Que puede variar en el tiempo y que se va a mantener esta medida siempre que se mantengan las causas o los elementos de convicción o las características personales, las características procesales que la fundaron en su momento. Ahora bien, debemos tener en consideración que ya, con la prisión preventiva, nosotros habíamos dicho que los procesos penales eran largos y que por eso debías buscar un mecanismo que te permita sujetar al individuo al proceso y en un futuro, además de neutralizarlo, garantizar la ejecución de una sentencia, en este caso una sentencia condenatoria. Ahora, ya, para eso tienes la prisión preventiva. La prisión preventiva, sin embargo, te sirve para, en efecto, tener guardadita a esa persona, tenerla sujeta a un proceso penal, pero no te sirve para limitar los plazos del proceso penal, porque lamentablemente cuando se pide una prisión preventiva, y es más, es el quinto presupuesto, hablamos de un plazo, ¿no? Y aquí te dicen, en este plazo me va a servir para realizar los actos de investigación que me faltan, para llevar a cabo la etapa intermedia y para llevar el juzgamiento. Y durante ese tiempo, el tiempo que te pido de prisión preventiva, independientemente, ya dependerá del caso, el tiempo que se pida, voy a lograr reunir todos ellos. Pero muchas veces vemos que no es así. Los procesos continúan siendo largos. ¿Y por qué sí debería ser así? Porque, como ya hemos dicho, ¿no? El estándar que tú tienes para dictar una prisión preventiva es un estándar de sospecha fuerte, superior al de la acusación. Se supone de que la actividad probatoria que te falta realizar, en este caso como fiscalía, es una actividad probatoria mínima. Y ya estás a puertas de llevar ese proceso a un juicio oral del que esperas obtener, obviamente, una condena. Ahora, vamos a ver que la realidad no es así. Se dictan prisiones preventivas y muchas veces pasan años tras años y los procesos siguen siendo largos. Ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hace el derecho penal peruano para evitar justamente que se vence el plazo de la prisión preventiva? Como el proceso es largo y tú tienes en realidad una medida que te permite sujetar a una persona al proceso, buscas que esa medida no se quede a mitad de camino en el largo proceso penal que tienes que recorrer. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado figuras que nos permitan mantener esta prisión preventiva en el tiempo. Tenemos la prolongación de la prisión preventiva en el artículo 274, la adecuación de la prisión preventiva también en el 274, inciso 2, y tenemos obviamente el no cómputo de plazo de la prisión preventiva, que es una figura nueva también en nuestro ordenamiento. Ahora, estas medidas, ¿no? De la prolongación, la adecuación de la prisión preventiva, si bien es cierto, la base es que obedezcan a circunstancias de especial dificultad o complejidad respectivamente, también es necesario entender algo.
es necesario entender que si bien es cierto, se requieren obviamente circunstancias de complejidad, de especialidad, de repente la incorporación de más personas al proceso, la incorporación de personas jurídicas, de repente en delitos complejos, ¿no? Que la elaboración de pericias técnicas demasiado especializadas, de repente la remisión de la información que te puede hacer la inteligencia financiera, entre otros, en fin, son circunstancias, pero adicionales a circunstancias, tú necesitas que se mantengan los presupuestos con los que se dictó la prisión preventiva. Presupuestos más circunstancias, prolongación de la prisión preventiva en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si, como ya hemos dicho, la medida cautelar de la prisión preventiva es variable y se sujeta al rex sigue stantibus? ¿Qué pasa si la certeza que tú tienes, y es una certeza que debería ir en aumento a lo largo del proceso penal, cuando ya pases al juicio oral o a la etapa intermedia, por el contrario, va decayendo, decreciendo? Así como se han planteado mecanismos para mantener esta medida en el tiempo, también debe existir un mecanismo para poder decir, hey, un momentito, en su momento dictamos una prisión preventiva. Perfecto. Ahora bien, esta prisión preventiva, una ya de repente está haciendo en exceso, o de repente ya desaparecieron los presupuestos que la fundaron. Ahí nos remitimos al artículo 283, a lo que es el cese y la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque debemos tener en consideración que para que una medida, es más, una medida tan gravosa como una prisión preventiva que supone la privación de la libertad ambulatoria de una persona, deben mantenerse en el tiempo los supuestos que legitimaron en un primer momento su medida. Ahora, ya hemos visto ahí. ¿Qué necesitamos para ir al cese? Ya tenemos la naturaleza, la contextualización del cese. Yo voy a postular un cese de prisión preventiva cuando desaparezcan aquellos elementos que sirvieron para fundar la medida y que, contraria a la lógica del proceso penal, de que esa sospecha fuerte que ya ha sido reconocida en la prisión preventiva y ha quedado firme o ha quedado consentida, contrario a la lógica de que esa sospecha debería ir creciendo o debería ser la piedra angular para luego lograr una certeza en la emisión de una sentencia condenatoria, vamos hacia abajo, esos graves y fundados elementos de convicción desaparecen de repente varía la prognosis de la pena, que también puede suceder. ¿Qué pasa? Nos remitimos al cese. Ahora, no es que vamos a llegar al cese, y ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos en específico sobre la litigación, no es que vamos a llegar al cese y lo vamos a transformar en una audiencia de apelación y simplemente vamos a ir a atacar la resolución de prisión preventiva o su confirmatoria y vamos a señalar pues que es incorrecta, sino es que la medida del cese también tiene sus naturalezas. Si nos remitimos al artículo 283 del código, vamos a ver que este nos habla que para solicitar el cese tienes que tener nuevos elementos de convicción que, ¿qué pasa? Que te generen que se reduzcan o desaparezcan los motivos que fundaron en su momento la medida de prisión preventiva. Estos nuevos elementos van a estar orientados a desvirtuar cualquiera de los requisitos de la prisión preventiva, ya sean los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de la pena, el peligrosismo procesal o la proporcionalidad y la razonabilidad. Y aquí, como les decía, no traslademos o no transformemos la audiencia de cese en una audiencia de apelación. Para empezar, debemos ir siempre a la audiencia de cese de prisión preventiva con la lógica de que la certeza que encontramos en la resolución de la prisión preventiva, si bien es cierto, a nosotros no nos convenció quizás desde el momento en el que se dictó, es la base con la que parte el magistrado y es esa base la que debemos cambiar. Ahora, ya, necesitamos nuevos elementos de convicción. ¿Qué hacemos? ¿Los fabricamos? ¿Los procesamos? No, sino es que para llegar a esos nuevos elementos de convicción que justamente cambien la convicción que ya adoptó y ya reconoció tanto el magistrado que dictó la prisión preventiva como quien la confirmó, porque para postular el cese ya tiene que ser una medida determinada, debemos, ¿qué hacer?
generar a lo largo de la investigación, desde que se dictó o se confirmó la prisión preventiva hasta que postulemos el cese, actividad probatoria de descargo que nos permita no solamente decir, oye, tu razonamiento fue erróneo, sino tu razonamiento fue erróneo, sí, lo puedes decir, pero adicional a lo erróneo de tu razonamiento, te presento y este medio probatorio nuevo que va a permitir que puedas variar tu percepción, que puedas variar la convicción que tuviste inicialmente y que puedas analizar de que efectivamente ya no es proporcional, ya no es razonable o ya no es lo ideal una medida de prisión preventiva. Y la varias. ¿Qué también debemos realizar? Buscar la faz negativa del delito, ¿no? De repente hay alguna circunstancia culpante de la responsabilidad penal, alguna circunstancia que nos puede decir que aquí esta es totalmente, sería totalmente arbitrario o ilegal continuar con una prisión preventiva. Y también, obviamente, debemos verificar la legalidad de la medida y sus fundamentos. Ahora, siempre, y esto es algo que vamos, me van a escuchar repetir mucho, siempre debemos estar orientados en la existencia de nuevos medios y circunstancias que acrediten la necesidad de la variación de la medida. Porque como les digo, el error que se comete muchas veces, o que cometen muchas veces los abogados al postular el cese de una prisión preventiva, es transformarla en una audiencia más de apelación de la misma. Y no se centran en que lo que deberían es aportar medios que les sirvan para variar la convicción de los magistrados. Ahora, si nos remitimos al 283, además de los nuevos elementos de convicción, ¿qué también nos va a decir que se va a valorar? Las circunstancias personales del imputado, el plazo transcurrido desde la dación de la medida y el estado de la causa, es decir, el estado del proceso. ¿Y ello por qué? Porque como les decía, ¿no? Cuando un fiscal sustenta su requerimiento de prisión preventiva, y generalmente se remite al quinto presupuesto, que es el plazo de la misma, nos dice, yo voy a solicitar la prisión preventiva y en el plazo que te estoy pidiendo, señor magistrado, voy a realizar estos actos de investigación, y los enumero. Adicionalmente, este plazo me va a alcanzar para presentar mi acusación, llegar a juicio oral y obtener una condena. Perfecto. Eso fue lo que dijeron al inicio. Por eso te otorgaron un plazo determinado. Ahora bien, cuando presentas el cese, ¿qué también debe revisar el magistrado? Señor fiscal, usted me dijo que iba a realizar todos estos actos de investigación y estas actividades procesales y vamos a llegar en el tiempo de su medida. Vamos a ver, han pasado un determinado tiempo, vamos a ver en qué estado está la causa, qué se ha realizado, qué falta, y esto debe tratarse desde una dicotomía de dos aristas. Por un lado, los criterios objetivos y por otro lado, los que son los criterios subjetivos. En los criterios objetivos, vamos a verificar de cajón el tipo de caso. Obviamente, no es lo mismo señalar, señor magistrado, han transcurrido 4 meses, 5 meses, 6 meses de que se ha dictado la prisión preventiva y Fiscalía quizás no ha realizado nada o solamente ha realizado una actuación o un acto de investigación. Sí, pero de repente nos encontramos en un delito complejo, en un delito de repente de una colusión, de un lavado de activos. Obviamente, ese tipo de casos o los actos de investigación en ese tipo de casos tienden a ser más distanciados en el tiempo que de repente lo que sería un homicidio, un delito de robo. Por eso, ese es el primer criterio objetivo que se analiza, el tipo de caso. Nos encontramos entre un caso simple, ante un caso complejo. ¿Qué es lo que debemos verificar? Y ello va ligado con el segundo, ¿no? El delito imputado, nuevamente. Muchas veces la complejidad del caso a investigar no deviene solamente del comportamiento procesal de los imputados, sino también deviene justamente del delito a investigarse. No es lo mismo identificar o eh, llevar una investigación a cabo en relación a un delito que se basa en simplemente hechos tangibles, hechos materiales, a un delito, obviamente, que supone un nivel más de pericia técnica, ¿no? Ahora, la complejidad de los actos de investigación, nuevamente, ¿no? No es lo mismo de repente realizar una reconstrucción de unos hechos que pedir un informe, pedir un levantamiento del secreto bancario, un levantamiento del secreto de las comunicaciones, hacer una auditoría de lavado de activos. Y también de repente deberían verse las acumulaciones procesales. Ahora, adicional a estos criterios objetivos, vamos a ver que también existen criterios subjetivos.
como la diligencia o la negligencia fiscal. ¿Qué pasa? Muchas veces, o muchos abogados, viendo cuando hablan de la litigación en la audiencia de prisión o de cese de prisión preventiva, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la labor del fiscal muchas veces es, los fiscales trabajan hasta lograr su prisión preventiva. Y una vez que logran esa prisión preventiva y ya aseguran la presencia o la sujeción del imputado al proceso, en caso obviamente no se dé a la fuga, viene el trabajo ya de lo que es el abogado, de desvanecer esa prisión preventiva. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, o qué nos dicen muchas veces, durante ese periodo, el fiscal de repente no realiza los actos de investigación, porque como sabe que tiene al imputado seguro en el establecimiento penitenciario, de repente dice, vamos a relajarnos un poquito, ¿no? ¿Qué sucede en ello? También se debe hablar la diligencia y la negligencia fiscal. ¿Qué pasa si ya se dio la prisión preventiva y el fiscal saca una disposición, ¿no? Vamos a realizar los siguientes actos de investigación. Voy a citar a tal personas a declarar, voy a pedir un oficio para que me remitan tal información y estas personas no llegan a declarar, el oficio nunca llegó, de repente no se notificó bien y no se acuerda de la investigación, sino hasta que le presentas el cese de la prisión preventiva y ahí te saca una disposición. Nuevamente requiérase, o nunca requirió de repente la conducción compulsiva de estos testigos, ¿no? Y simplemente cuando le presentas el cese, ahí recién vuelve su diligencia. Esa diligencia o negligencia fiscal, obviamente que el juez debe valorar al momento de verificar la continuidad o el cese de una prisión preventiva, porque tampoco es sujetar a una persona a un proceso en el que no se está avanzando. Ahora, eso es por el lado fiscal. Ahora, por el lado que toca darles a los abogados, también es que muchas veces dices, señor magistrado, sí, han pasado 8 o 9 meses y no se ha hecho nada en la investigación o no avanza la investigación. Pero si revisamos, ese abogado ha presentado 10 habeas corpus, 2 tutelas, en fin, una serie de recursos o medios técnicos de defensa usados a veces de forma excesiva y malintencionada para frustrar el normal desarrollo de la investigación. Eso también, obviamente, es algo que el magistrado va a tener en consideración. No es lo mismo decir, señor magistrado, han pasado 8 meses y la fiscalía no ha hecho nada, a que la fiscalía te responda, en efecto, señor magistrado, de repente no hemos hecho nada, pero es porque defensa no nos ha dejado hacer nada en relación a que se ha presentado una serie de usos abusivos de lo que es los medios técnicos de defensa. Ahora, también hay algo que se tiene que tener en cuenta. Muchas veces los propios imputados frustran diligencias, ¿no? ¿Qué pasa si una defensa de repente solicitó, se programen una serie de diligencias y cuando se iban a realizar esas diligencias, el abogado se enfermó, el interno se enfermó y no se pudieron realizar? Y esto en repetidas oportunidades. Ya vemos que lo que hay no es quizás circunstancias externas que afecten la diligencia, sino es una frustración intencionada de las mismas por parte, en este caso, pues justamente de la defensa o de la persona sometida a la limitación, a esta medida limitativa de derechos como es la prisión preventiva, ¿no? Ahora, ya para ir entrando a lo que es el tema de litigación y no aburrirnos, vamos a verificar que el trámite de la cesación de la prisión preventiva, eh, si nos remitimos al artículo 283, inciso 2 del Código Procesal Penal, vamos a ver que es el mismo trámite previsto en el artículo 274 para, en este caso, la prolongación de prisión preventiva. Y nos dice, en este caso, bueno, la prolongación es a solicitud fiscal. El cese de prisión preventiva, por lo general, es a solicitud del imputado. Y digo por lo general porque ya vamos a ver a continuación que hay oportunidades en que los mismos fiscales son los que solicitan este cese. Así como en el 274 dice podrá adecuar, en el 283 dice podrá cesar y verificar la medida de prisión previa. Ahora, ya entrando a temas más específicos y quizás a lo que nos reúne el día de hoy, vamos a hablar de la litigación oral en la audiencia de cese de prisión preventiva. Ahora, cuando hablamos de litigación oral, sí es cierto, quizás las últimas generaciones o ya nuestra generación es lo que más le apasiona en el derecho.
es poder argumentar o poder brindar una justificación externa, ¿no? Es el arte de brindar una justificación externa a tu razonamiento y poder a través de ello convencer a un magistrado de la postura que estás adoptando, en este caso, hablando desde la perspectiva, ¿no?, de los abogados, pero también puede ser válido para la fiscalía. Ahora, más allá de la simple litigación oral, las nuevas tendencias es optar por la litigación estratégica. Y es por eso que quería comenzar justamente esta charla o esta, o esta disertación hablando en un primer momento de la contextualización y de la base jurídica de la medida de cese de prisión preventiva. Porque para litigar estratégicamente, no solamente basta en qué tan hábil seas en la litigación oral o qué tan habilidad tengas para expresarte frente a un tribunal, sino debes partir del conocimiento de la base legal y la naturaleza jurídica de lo que pretendes solicitar. Es decir, debes tener el conocimiento de los presupuestos. Y ojo, no estoy diciendo con esto que si te preguntan vas a decir de memoria el artículo 283 o vas a hacer una aplicación extensiva del código, sino estoy hablando del razonamiento que debes adquirir producto del conocimiento de la materia, más allá que del conocimiento en estricto del artículo. Ahora, otro punto importantísimo en la litigación estratégica, y que creo que ya es varias veces que lo voy repitiendo, es recordar que no estamos ante una audiencia de apelación de prisión preventiva, sino una audiencia de distinta característica. La apelación ya pasó, el derecho penal es un derecho preclusivo. Tu oportunidad para apelar ya la tuviste, o la dejaste pasar, o te dijeron que no, pero ya estás en una nueva etapa, ya estás en el cese de prisión preventiva. Ahora, debemos recordar que si bien la realidad cambia, y es justamente la naturaleza y la variabilidad de las medidas cautelares, debemos presentar algo más que el cambio en la realidad, porque ya se nos ha demostrado mucha jurisprudencia, la realidad ya nos ha demostrado que el simple cambio en la realidad, como lo fue en su momento la pandemia, no es suficiente para fundar unas prisiones preventivas, una cesación de una prisión preventiva, sino que adicional a ese cambio en la realidad, necesitas algo que te ayude a modificar el razonamiento que en su momento sirvió para darle prisión preventiva. Ahora, debemos ser sinceros, debemos saber que para ir a postular un cese, no es que hoy te dieron la prisión preventiva, la apelaste, te dieron el resultado de tu apelación y al día siguiente dices, ah, perfecto, ya me resolvieron mi apelación y me la negaron o me la declararon infundada, voy a postular mi cese de prisión preventiva. No, para tú ir a tu cese de prisión preventiva, debes haber trabajado actividad de descargo, debes entrarte y decir, me dijeron que por estas razones me dieron prisión preventiva. Ya, ¿qué tengo que presentar yo o qué tengo que buscar yo para que cambie ese razonamiento judicial? Porque debes asumir que así no te guste o así estés en descontento, desconforme con ese razonamiento es el que se encuentra en el proceso y finalmente es ese magistrado con ese razonamiento el que va a resolver tu cese. Y si le presentas inmediatamente el cese diciéndole lo mismo que en tu prisión preventiva o en apelación de la misma, obviamente no vas a esperar obtener un resultado positivo. Y ahora viene un punto adicional que muchas veces los juzgados olvidan al momento de presentar un cese de prisión preventiva o inclusive al momento de sustentar una audiencia ya de juicio oral. Recordar que si bien es cierto, tú por tu derecho a la presunción de inocencia, es la fiscalía quien tiene que demostrar tu culpabilidad en un juicio oral o en este momento la apariencia de la comisión del delito, la apariencia o buen derecho en función a los graves y fundados elementos de convicción y a la sospecha que se requiere, debemos tener en cuenta que tú como defensa tienes la carga de la prueba y las alegaciones de descargo que estás refiriendo. ¿Sí? Fiscalía tiene que acreditar que es culpable, efecto. O Fiscalía tiene que acreditar que existe cierta probabilidad de culpabilidad o que existe cierta probabilidad de obstaculización. Perfecto. Pero para el juez, si ya te dio la prisión preventiva, Fiscalía ya lo acreditó. Ahora, no esperes que Fiscalía te acredite el descargo, que vamos a ver que de repente hay circunstancias en que lo realice, pero Fiscalía no te va a acreditar el descargo. El descargo tienes que tú trabajar tu actividad probatoria de descargo que te permita llegar a la audiencia de cese de prisión preventiva y decirle, señor magistrado, adicional a lo que le dije en la prisión preventiva, en la apelación, y adicional a los dichos que yo pueda presentarle, le voy a presentar estos elementos que van a sustentar mis palabras. Es decir, acompañar tus palabras de, obviamente, elementos de convicción
una, correctamente obtenidos, y dos, que te permitan desvirtuar el razonamiento con el que se tiene. Y ahora, ya para ir entrando y verificando ahí, vamos a ver cuál es la estructura que yo propongo para un alegato de cese de prisión preventiva. Para un alegato de cese de prisión preventiva, tú debes de partir, uno, del conocimiento de la realidad y también de aceptar esa realidad. Es decir, tú debes de partir de decir, en efecto, ya, se me dio la prisión preventiva. Señor magistrado, me presento a solicitar el cese de la prisión preventiva y lo primero que voy a hacer es recordarle a usted los motivos por el que usted en su momento dictó esta medida. Le voy a decir, usted señaló que mi patrocinado estaba vinculado al delito imputado en función a este medio, a este medio, a este medio. Ahora, usted nos dijo que mi patrocinado tenía un peligrosismo procesal de fuga o obstaculización de la investigación por estas razones, ¿no? Nos dijo que de repente pudo influir en sus testigos, que su capacidad económica le permitía abandonar el país. Nos dijo que la medida era proporcional porque no era plausible darle una medida menos gravosa. Nos dijo que superaba la prognosis de pena de repente porque estábamos en un concurso de delitos y estos delitos sumados daban, obviamente, una prognosis de pena superior a los 4 años, ¿no? Ahora, también nos dijo usted que existían elementos de convicción que le generaban a usted una sospecha fuerte, siempre diciendo esto en pasado, ¿no? Es lo que usted tuvo y con lo que usted resolvió y es lo que a usted finalmente lo convenció, partiendo siempre de la lógica. Él ya está convencido de que su prisión preventiva es efectiva. Ahora, adicional a ello, ¿qué debemos decir? Perfecto, señor magistrado. Esto lo convenció y esto fue el punto neurálgico del que usted partió para dar la prisión preventiva. Ahora, escuche lo nuevo que yo le traigo. ¿Y qué le vamos a presentar a un magistrado? Le vamos a presentar testigos, obviamente a través de sus declaraciones. Vamos a presentar o podemos presentar pericias, podemos presentar documentales y podemos decirle también, señor magistrado, las circunstancias han variado. Hablemos de cada uno de estos. Nosotros podemos presentar testigos, nosotros podemos presentar nuevas declaraciones como elementos de convicción. Obviamente declaraciones que hayan surgido. Gracias. Declaraciones que hayan surgido con posterioridad. Paro. Creo que hay alguien que está interfiriendo su audio. Bueno, continuamos, les decía. Podemos presentar nuevas declaraciones que hayan surgido con posterioridad a la audiencia de prisión preventiva o a la apelación de la misma. Ahora, cuando hablamos de declaraciones, podemos presentar declaraciones de testigos nuevos o de testigos que ya hayan declarado, porque nosotros sabemos que muchas veces las declaraciones no son únicas, sino que se les cita a los testigos para aclaración o para ampliación de sus declaraciones. Inclusive vamos a ver que va más allá. Ahora, ¿cómo es presentar una declaración de un testigo nuevo, no? O sea, ya, el magistrado escuchó o le dijo, el fiscalía le contó que tenía un testigo que decía una determinada cosa, otro testigo que lo corroboraba, y en función a ello fue construyendo su tesis incriminatoria adoptada por el órgano jurisdiccional. Ahora, imaginémonos que hubo un testigo, o estamos en un caso en el que se les indica que una persona cometió un delito. Imaginémonos que dicen, esa persona cometió el delito de robo, ¿no? Y no lo capturan en flagrancia, sino que lo capturan a las semanas, a los meses. Ahora dice, y le piden su prisión preventiva, ¿no? Ahora dice, teníamos un testigo que señalaba, no, sí, en efecto, yo reconozco, vamos a usar mi nombre, yo reconozco que Martín Maco fue el que ese día atracó a la señora, usó un arma de fuego y obviamente él es el que produjo o cometió el delito. Y hay otros testigos, sí, yo estaba con él, yo lo vi, es más, yo vi cómo se subió una moto, se dirigió en dirección al norte y abandonó la escena del crimen. Perfecto. Casualmente yo tenía una moto el día que me detuvieron.
Ya, ahora, ahora, me dan la prisión preventiva. Esa es, ustedes saben, muchas veces los requerimientos no te los notifican con el plazo debido, sino te los notifican un día antes, 2 días antes, y no tienes la oportunidad de decir algo, ¿no? Y tú entonces dices, no, señora magistrada, o tu abogado dice, no, señora magistrada, pero él no se encontraba en esta ciudad el día de los hechos. Perfecto, es tu dicho. Le dijiste, no, señora magistrada, no se encontraba el día de los hechos en esta ciudad. Ah, perfecto, te va a decir el magistrado, ¿no? ¿Y con qué me va a acreditar ello? No, señor magistrado, que porque la audiencia ha sido próxima, no he podido. Perfecto, te van a dar la prisión preventiva porque tienen 2 testigos que efectivamente señalan que tú eres la persona que te ha cometido el delito. Ahora, ¿qué pasa? Ya, en apelación dijiste lo mismo, de repente no lograste ubicar a alguien. Ahora, ¿qué pasa? Ya, llegas al CS de prisión preventiva, generalmente con un abogado distinto porque en los imputados en el proceso penal y más en el derecho peruano buscan siempre cambiar un abogado ante una situación adversa. Ya llegas y ¿qué dice tu nuevo abogado? Ya, perfecto. Tú me dijiste que no estabas ahí. ¿Dónde estabas? No, de repente, bueno, yo soy de Chiclayo. No, de repente estaba en la ciudad de Lima. Ah, ya, perfecto. Estabas en Lima. ¿Tienes tus pasajes? ¿Tienes de repente un hotel donde te quedaste? ¿Una foto en la ciudad de Lima? Sí, ya, perfecto. Esos hechos los ingresas tú al proceso penal. Los incluyes al proceso penal. Y a la audiencia es ese, te vas y le dices, señor magistrado, señora magistrada, yo en prisión preventiva y en apelación le señalé de que no me encontraba en el lugar de los hechos. Ahora, no pude acreditárselo, pero a la investigación, a la carpeta, ya se han presentado los medios probatorios tal, 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 o ya se ha presentado la declaración de la persona que me acompañó, que viajó conmigo, la persona que me recibió en Lima. ¿Ya ves? Ahora, ya tienes un testigo que sirvió en su momento para la tesis incriminatoria y tienes otro testigo que te dice, no, efectivamente, yo puedo comprobar la coartada en este caso del imputado, porque mira, señora magistrada, anexo de repente la fotografía que nos tomamos el día, justamente de repente quizás con horas de diferencia, de que él estaba cometiendo el delito en Chiclayo, que se encontraba en Lima. Perfecto. Tienes un nuevo testigo que te permite desvirtuar el razonamiento al que había llegado el magistrado, ¿no? El magistrado ya evaluará. Ahora, ¿cómo también funciona esto de presentar un nuevo testigo? Vamos a citar un caso que ocurrió en la ciudad de Trujillo, ¿no? Vamos a citarlo de manera referencial. ¿Qué pasaba? Había, se había producido un fuerte altercado entre una pareja, o al menos eso es lo que se estableció en el mandato de prisión preventiva, y una de estas, la chica en este caso, se había precipitado desde un piso elevado de un edificio. Ahora, a prisión preventiva se presentaron las declaraciones de unas señoras que señalaban vivir a 5 y a 6 cuadras de ese lugar. Estas señoras se habían presentado el día de los hechos y se habían alarmado al ver el cuerpo sin vida ya de esta persona en la acera. ¿Y qué es lo que referían, no? A fiscalía y qué es lo que presentaron en sus declaraciones e incluso en sus publicaciones a través de las redes sociales y que sirvieron para dictar la prisión preventiva. Estas señoras decían, no, durante el momento o momentos previos a la caída se escuchaba como alguien gritaba, ¿no? De repente, oye, me van a tirar, me van a lanzar, me están pegando. Entonces, y ello genera convicción en el magistrado y el magistrado dice, en efecto, prisión preventiva. Ahora, ¿qué tienes que hacer como abogado? Tienes que buscar un testigo que te diga todo lo contrario o que te encuentre una explicación a lo que te está diciendo algo. En este caso, ¿qué tendrías que hacer? Buscar un testigo más cercano. En ese edificio viven personas. Al frente viven otras personas. Ahora, ¿qué puedes llevar tú a la audiencia de cese de prisión preventiva? Un testigo del edificio que te diga, yo me encontraba durmiendo y durante no escuché nada hasta que se produjo de repente la caída. O una vecina de repente, de al frente, de al costado, que te diga, no, los gritos no eran previos a la caída, sino los gritos eran de las personas que al ver esta caída estaban alarmándose y pedían auxilio. De repente llegaron familiares
estaban gritando, reclamando, y esos son los gritos que posiblemente se hayan escuchado las otras personas. Es decir, ya no presentas un testigo que te diga lo contrario, sino un testigo que te dé la explicación de por qué otros testigos han podido decir algo determinado. Es decir, tienes un testigo más idóneo y que te va a permitir, más allá de que tú digas, no, no se escuchaba, no, esto no era lo que estaba pasando, no, alguien ya que te lo diga porque estuvo presente en lugar de los hechos o porque ha podido escuchar y explicarte lo que ha pasado. Ahora, así como puedes presentar testigos nuevos, también puede haber la retractación. Si nos remitimos incluso a la casación 690-2021 Piura, esta habla inclusive hasta de la retractación de la víctima que puede servir para fundar un cese de prisión preventiva. Ahora, con este tema de la retractación hay que tener cierta cautela, cierto cuidado, y ello, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la retractación, debemos entender, nosotros sabemos que para valorar una declaración de un testigo, nos remitimos al Acuerdo Plenario 2-2005 y sus tres requisitos. Ahora, se supone que en su primer momento, esa declaración que se brindó y que postuló la Fiscalía en su tesis incriminatoria cumplía esos requisitos. Y por eso es que sirve para fundar una prisión preventiva. Ahora, la nueva declaración o la retractación que tú presentes debe permitir o debe estar revestida de la misma justificación y de esos mismos requisitos. No es cuestión que tú en un primer momento hayas dicho, no, sí, tal persona fue la que me violó, la que me asesinó, bueno, la que me asesinó no, la que me robó, la que me realizó esto. Ahora, y luego simplemente digas, ah, no, él no fue. Obviamente, con eso no vas a lograr el cese de prisión preventiva. Ahora, y aquí les quiero comentar algo importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el cese de prisión preventiva solo lo puede solicitar un abogado. Conversaba con una persona que ha trabajado muchos años en fiscalía y me decía, no, yo cuando he sido fiscal, inclusive, si me he dado cuenta de que cometí un error enviando a una persona a prisión mediante una prisión preventiva, como fiscal hay que ser hidalgos y reconocer que también debemos postular el cese de prisión preventiva. Y él me decía justamente en este tema de la retractación, nos contaba un caso de una señorita que había denunciado a un joven por violación. Había narrado de forma espectacular cómo la condujo desde su domicilio hacia un hotel, cómo intentó primero embriagarla y luego tener acceso a ella, acceso carnal a ella. Y con lujo de detalles, ¿no? Su certificado arrojaba en efecto que había lesiones propias de una relación sexual. Debemos tener en consideración que sea violación o sea una relación sexual, siempre vamos a encontrar lesiones. Ahora, y obviamente su relato fue convincente en un primer momento. Y él me dijo, y él me contaba, ¿no? Y pasaron los meses y esta chica quizás arrepentida o independientemente de la circunstancia que haya generado, me dice, se presenta a mi despacho y me dice, doctor, le voy a contar la verdad. Me dice, lo que ha pasado es que esta persona, yo estaba enamorada de esta persona no me hacía caso, quedamos en salir con más amigos, salimos y todo ello. Y la verdad no pasó nada de lo que le comenté, sino que en efecto fue una relación consciente. Ahora, esta tesis de descargo no le está llegando a la defensa. La defensa, obviamente, postuló lo mismo en su prisión preventiva, en su apelación, y dijo, no, señor magistrado, de repente existía una relación consentida, no ha existido una violación, no se cumplen los tipos de intimidación, grave amenaza, acceso forzado. Ahora, ¿qué hacer como fiscal? Y es lo que me decías. Obviamente, si te están diciendo que tienes a alguien con preventiva que no ha cometido un delito, debes postular el cese de la prisión preventiva y si ya formalizaste, acompañar ese cese con el sobreseimiento, ¿no? Porque ya te estás dando cuenta de que cometiste un error, de repente no un error voluntario, sino un error forzado, justamente por lo que te está retractando la propia supuesta víctima, ¿no? Ahora, ya, eso es para los testigos. Ahora, si nos vamos a la presencia de elementos periciales, que ya generalmente son para investigaciones más complejas, vamos a ver que es la misma lógica.
Puedes presentar pericias nuevas o puedes presentar la modificación de la pericia. Por ejemplo, cuando estamos ante una pericia nueva, estás investigado por lavado de activos y la fiscalía presenta una pericia de desbalance patrimonial en la que te dice que en tu persona, en tu presupuesto, en tu balance patrimonial y en el de tus imputados, hay 15, 20 millones de desbalance patrimonial que no tienen explicación. Ojo, porque el desbalance patrimonial ya se ha aclarado en múltiples jurisprudencias que por sí solo no significa la existencia de un lavado. Ya, perfecto. Te dicen, no, hay 15, 20 millones que no se encuentran explicación. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Postular una pericia de parte, ¿no? Buscarte a un experto también en la materia, un contador, de repente un tributarista, que te diga o que te dé una explicación de por qué la fiscalía encontró ese desbalance en tus cuentas. De repente te puede decir, no, la actividad a la que tú te dedicas es una actividad meramente informal, en la que de repente no tengas que pagar un impuesto y ese no pago de impuestos significa que no haya forma de comprobar tus ingresos, pero no necesariamente signifiquen que tus ingresos son de origen ilícito. Y por ejemplo, teníamos nosotros un caso en el que se imputaba, ¿no? También un desbalance patrimonial a unas empresas, pero la actividad a la que estos se dedicaban era justamente la venta de productos de chatarra, la compra y venta de productos de chatarra. ¿Qué pasaba? Estas personas compraban de repente electrodomésticos, artefactos en mal uso, y lo que hacían era repararlos y generarles un valor. Ahora, debemos tener en consideración que este bien, en este caso, este bien ya en desperfecto, en un primer momento, cuando ingresa al país, cuando es importado, si es que no se fabrica aquí, cuando es importado, ya pagó un impuesto. Cuando es vendido a su consumidor final, paga la persona también un impuesto. Ahora, una vez que es vendido como chatarra, ya no tiene que pagar un impuesto. Y es justamente ahí donde de repente la pericia de parte te puede dar esa explicación, ¿no? Al ya no pagar un impuesto, ya no existe de repente una forma de cómo la SUNAT o cómo tú mismo puedas llevar un control o un comprobante de que ese ingreso es lícito, pero no significa necesariamente que ese desbalance patrimonial sea ilícito. ¿Ves? Ahí tienes una pericia de parte que te permite contradecir o buscarle una explicación a la pericia que fundó en su primer momento la prisión preventiva. Ahora, también puedes postular una pericia nueva con una pericia institucional. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos remitimos al artículo 180, inciso 1 del Código Procesal Penal, vamos a ver que este señala que cuando existen varios peritos oficiales e institucionales, ojo, discrepantes en sus conclusiones, cada uno debe presentar una pericia. ¿Qué pasa si para prisión preventiva, si eran 3 peritos? Oye, dejémoslo en 2. ¿Qué pasa si eran 2 peritos y al momento en que el fiscal solicita la prisión preventiva, simplemente había recibido uno de los informes periciales? Uno de esos 2 informes periciales oficiales que hablan sobre lo mismo, versan sobre la misma materia y sobre el mismo tema. Y con ese solo informe pericial que fundamenta, obviamente, o que da luces de la comisión de un hecho delictivo, postula la prisión preventiva y no espera el segundo. Perfecto, de repente tú puedes decir, no, señor magistrado, aún no se presenta el segundo informe, no, señor magistrado, de repente puede encontrar un resultado distinto, pero te dan la preventiva. Y una vez que te dan la preventiva, llega ese segundo informe justamente contradiciendo al primero. Ya, ahí tienes una pericia institucional, no una pericia de parte, una pericia que elaboraba un propio perito oficial que tú puedes presentar como nuevo elemento, porque obviamente te llegó después de que ya te habían dado y te habían confirmado la prisión preventiva, y que te puede servir para qué? Te puede servir para desvirtuar o al menos ya para contradecir la primera pericia. Obviamente, ahí de repente se requerirán las modificaciones, las ampliaciones necesarias, que es las que vamos a hablar aquí, ¿no? Ahora, justamente entrando a ese punto, ¿no? Así como puedes presentar nuevas pericias o puedes trabajar pericias de parte, pericias institucionales nuevas,
también puedes trabajar o se puede trabajar en función a las modificaciones de las pericias. Recordemos que el 180, inciso 3, nos habla de una ampliación del informe pericial. Ahora, ¿qué pasa si en esa ampliación del informe pericial el perito o se contradice o encuentra una nueva justificación para lo que en un primer momento estaba reconociendo como la existencia de la comisión de un delito? Obviamente es un elemento que tú puedes usar para postular el cese de la prisión preventiva. Ahora, también es verdad que por el 180, inciso 2, cuando a ti te notifican la pericia, tú tienes un plazo para decir, hey, subsáname o aclárame este punto. Tú presentas tus observaciones, inclusive las puede presentar también el propio fiscal. ¿Qué pasa si no esperan a que regresen esas observaciones? Porque obviamente tú presentas tus observaciones en el plazo de los 5 días, pero no es que el perito te vaya a atender en una semana, en un mes. A veces que demoran 3 meses, 4 meses. ¿Qué pasa si en ese transcurso de los 4 meses te dieron la prisión preventiva? Te la confirmaron. Ya, perfecto, con ese informe. Y acaba la prisión preventiva, te la amplían, te la confirman, y te llega a ti las observaciones o levantamiento de observaciones del perito, y ya no te está diciendo que es la comisión del delito, sino de repente yo desaparezco. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que, obviamente, verificar de que contamos ya con un nuevo elemento de convicción que debemos presentarle al magistrado, en el que desaparecieron los fundamentos que sirvieron para sustentar su prisión preventiva. Ahora, podemos presentar solamente declaraciones, peritos, no. También podemos presentar documentales, actas policiales, boletos de avión, transcripciones de video, levantamiento del secreto bancario. Una más, el levantamiento del secreto de las comunicaciones. De repente, volviendo al primer ejemplo, ¿no? No tienes un testigo que confirme tu coartada y no tienes un testigo que diga, no, yo estuve con Martín Maco el día de los hechos en Lima. Pero te acuerdas que realizaste una llamada. Ahora, pides el levantamiento de tus telecomunicaciones y obviamente no te lo van a entregar de repente a tiempo para sustentar tu prisión preventiva ni para tu apelación, pero lo pides y ves que las celdas ubican que en efecto esa llamada salió desde la ciudad de Lima y eras tú quien la estaba realizando. Ya obviamente ya tienes un nuevo elemento. O de repente dices, no, yo entré a tal centro comercial, a tal institución pública, y puedes obtener de repente registros de grabaciones, de fotos. Son documentales que tú puedes aportar, en este caso, para desvirtuar los fundamentos que sirvieron para sustentar tu prisión preventiva. Ahora, no los quiero aburrir, ya hemos presentado eso. Y último, ¿qué también le podemos decir al señor magistrado? Señor magistrado, las condiciones o las circunstancias han cambiado. Ahora, ya le dijimos, señor magistrado, esto es lo que lo convenció a usted para dictar mi prisión preventiva. Esto es lo nuevo que yo le traigo. Ya, subsumamos. ¿Qué viene ahora? La subsunción. Señor magistrado, partimos de esto. Yo le traigo esto. En conjunto, ello significa que lo que usted valoró o la decisión que usted tomó, la convicción a la que usted llegó, ha cambiado. No ha cambiado porque lo diga yo o porque lo diga mi cliente. Ha cambiado porque ya se han generado nuevos medios probatorios de descargo que me permiten a mí acreditar o afirmarle la variación de los fundamentos que sirvieron para sustentar la prisión preventiva y por ende es necesario el cese. Ahora, ¿qué también le podemos señalar? ¿No? ¿Cuál puede ser esa variación? La reducción de estándares de sospecha. Señor magistrado, se decía que era él, pero ya le comprobamos con testigos, con documentales, con pericias, de que de repente existen explicaciones para lo que usted está asumiendo como un delito o como la posible comisión de un delito. También, de repente, señor magistrado, discutimos en una audiencia de tutela de derechos la exclusión de un material probatorio que sirvió para fundar esa prisión preventiva y ya se excluyó de la investigación. Magistrado, revíselo. Ojo, aquí también hay que tener cuidado, porque no es que necesariamente que porque se excluye un material de la investigación, un medio de la investigación, eso supone automáticamente la cesación de la prisión preventiva, porque hay que ver que si aquellos elementos que subsisten o aquellos que no han sido excluidos no pueden en conjunto y ante la ausencia de este nuevamente
o seguir sustentando la existencia de una prisión preventiva, porque puede ser que el material excluido no sea relevante o indispensable para cambiar la voluntad del magistrado, ¿no? Ahora, algo también importante, ¿no? La existencia de una resolución de improcedencia de acción. Nos lo señalan también la Suprema en el expediente 3-2015-28. ¿Qué pasa? Ahora, hay algo que, por ejemplo, también sería importante tratarlo de forma breve, ¿no? Un presupuesto que muchas veces o muy pocas veces se ataca es el de la prognosis de la pena, ¿no? Porque dices, no, obviamente mi delito tiene más de 4 años y ya. ¿Qué pasa si te están imputando en concurso dos delitos, uno de 2 años y otro de 3 años? Y tú, en una sección de improcedencia de acción, logras que en efecto se declare fundada tu sección y desaparece uno de esos dos delitos. Cualquiera, uno de dos, uno de tres. Ahora ya te quedas con una prognosis de pena de 2 años. Para una pena de 2 años, ¿es proporcional una medida de prisión preventiva? Obviamente que no. Y es justamente en esa base que esa resolución de la excepción de improcedencia de acción te puede servir justamente para fundamentar tu pedido de cesación. Ahora, desaparición del peligrosismo procesal del imputado. Y estaba en junta con la realización de actos que buscaban tutelar. De repente, ahora, en esto hay que recordar una cosa. Recordar que la prisión preventiva, si bien requiere una sospecha fuerte, no es un adelanto de pena y no se dicta en función a esa sospecha, sino se dicta en función al peligrosismo procesal que representa una persona, ya sea de fuga o obstaculización, para la continuidad o la ejecución del proceso penal. Ahora, ¿qué pasa si el señor magistrado dijo, miren, te doy prisión preventiva porque va a declarar un colaborador eficaz o va a declarar tal testigo, y tu peligro procesal es que puedas influir en esas declaraciones? Perfecto, ya, me dieron la prisión preventiva. Declaró el testigo protegido, se salvaguardó su, su declaración, se salvaguardó su identidad. Sabemos que el juicio no va a llegar a declarar por la naturaleza, ¿no? Por su naturaleza, testigo protegido, colaborador eficaz. Ahora, ya, él ya declaró. O ya declararon todos los testigos en los que supuestamente yo podía ingerir. Ya perignizaron sus declaraciones. Ahora, ¿se mantiene mi peligrosismo procesal? Habría que evaluarlo y vamos a ver que no, porque justamente esos actos para los que a mí me dieron una prisión preventiva, porque dijeron que yo podía influir, ya se realizaron, ya se han realizado de forma normal. Ahora, ya tenemos estos 3 puntos, ¿no? Señor magistrado, esto lo convenció, esto le traigo y ese es el nuevo razonamiento que debe adoptar. ¿Con qué concluimos? Con fundamentar nuestro pedido. Señor magistrado, en efecto, en función a todo lo que hemos hablado, yo vengo y le solicito la cesación de la prisión preventiva. Obvio, aquí tenemos que tener en consideración algo muy importante. Cuando hablamos de una cesación de la prisión preventiva, no esperemos necesariamente que no se dé ninguna regla de conducta o que digan ya desaparecen todas las medidas. Salvo que venga acompañada de un sobreseimiento, obviamente, ¿no? Ahí sí. Pero no, en la mayoría de casos, la cesación de la prisión preventiva va a traer su variación por una comparecencia simple, una comparecencia con restricciones, una comparecencia con grillete electrónico, un arresto domiciliario, en fin, cualquiera de las medidas a las que nos podamos remitir, ¿no? Y ojo, aquí hay que tener, ya con esto terminamos, algo importante en cuidado. Hay muchas veces que todo este razonamiento que hemos señalado es perfecto, ¿no? Ya presentas tus nuevos medios y todo. Te acompaña la razón, pero quizás no te acompañan las circunstancias, porque debemos reconocer que en el Perú los magistrados son personas. En todo el mundo los magistrados son personas y como personas tienen sus propios prejuicios. ¿Qué pasa si tú logras sustentar todo ello, pero tú dices, no, no, señor magistrado, mi patrocinado no tiene peligro de fuga, no tiene peligro de obstaculización, ya se ha desvirtuado todos los presupuestos, pero tu patrocinado no está internado cumpliendo la prisión preventiva, sino ha huido? Ojo, no estoy diciendo con esto de que ello sea algo malo, porque debemos tener en consideración que mientras no existe una sentencia condenatoria, se presume la presunción, se presume la inocencia de las personas y por lo tanto pueden optar por resguardar su libertad ambulatoria, ¿no? Sin embargo, en el razonamiento judicial siempre está impregnado eso.
Y eso es algo que debemos trabajar y debemos siempre verificar. Y para ello debemos tener en consideración lo que es la litigación estratégica, ¿no? Acompañar nuestros dichos, nuestras expresiones de nuevos medios o de la valorización que le damos a la prisión preventiva, al plazo transcurrido, que nos permitan identificar que todo aquello que sirvió para presentar esta prisión preventiva ya ha sido desvirtuado y que el razonamiento judicial, que en un momento nos parecía erróneo, ya tiene que cambiar y ya tiene que servir para dar por concluida esta medida. Eso sería todo. Espero que les haya parecido importante, interesante y que hayan podido compartir un poco conmigo. Gracias. Ok, muchísimas gracias, compañero Tadeo, por su disertación. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Podría prender su micro? Si no, lo puede escribir por el chat, por favor. Mateo, Tadeo, ¿te parece si es que esperamos unos cuantos segundos? Capaz alguien está escribiendo o podría estar formulando su pregunta, por favor. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, compañero Tadeo y compañeros en general, a vista que nadie tiene ninguna consulta pendiente, damos por concluida su ponencia y nos estaremos viendo el próximo sábado. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y especialmente a nuestro compañero Tadeo por su magnífica disertación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos cordiales.